Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda. Durante la próxima hora les vamos a acompañar para saber cómo llegan nuestros equipos y deportistas a este próximo fin de semana, en el que la Arandina mañana desde las 4:30 va a buscar, ante un rival directo por el playoff, mantener su estatus y hacerlo después de una racha de 4 partidos sin ganar. Necesitan los triunfos, los de Sesi Fernández, lo analizaremos en los próximos minutos. Como también analizaremos la previa del Tubos Aranda Villaranda, que se desplaza este próximo domingo para jugar en la matinal a las 12:30 frente a Benidorm, pues otro de los encuentros en el que los de Javi Márquez tienen que conseguir los 2 puntos o aspirar a ellos, sin lugar a dudas, ante otro rival directo, en este caso por la permanencia. Es verdad que son 6 puntos de diferencia entre ambos equipos, pero los de Privo Kapic, tras su llegada al banquillo, han sabido reaccionar tras la victoria del pasado fin de semana. El Tubos Aranda, que suma 2 derrotas consecutivas. Y al margen del balonmano, del fútbol, de categorías inferiores de ambos clubes, por cierto, tenemos sector ya esta misma tarde, tanto aquí en el Santiago Manguán como en el Polideportivo de Los Nogales, cadetes y juveniles. Lo analizaremos también en este tiempo de deportes. Hablaremos de otra de las noticias alegres del día y de los próximos meses, sobre todo con la inclusión del Burgos BH Burpeles, el equipo de nuestro ciclista profesional arandino, de Mario Aparicio, en la lista de participantes de la Vuelta a España. Lo repasaremos. Nos ha dejado un mensaje el propio Mario Aparicio, que cree en las posibilidades. Sería fantástico volver a tener a un ciclista de la tierra, de las tierras del Duero, en una de las 3 grandes, Tour, Giro y en la Vuelta, en este caso. Y hablaremos también de mucho ciclismo. Tenemos BTT en Milagros, dentro del circuito provincial, pero es que además se celebra, y lo vamos a hablar con el director del Club Deportivo Cicloturista Raudense, Pablo Verdón, esa primera cita de la primera marcha cicloturista raudense, que va a tener lugar este domingo desde las 9:30 de la mañana, desde Roa, 120 kilómetros. Lo analizaremos en los próximos minutos en este tiempo de Deporte Aranda, como también hablaremos del hockey línea Aranda, que conseguía el pasado fin de semana la permanencia a pesar de la derrota en Bilbao, y van a celebrarlo de manera diferencial este sábado, mañana, desde las 7 de la tarde. El partido se disputa a las 9, desde las 7 de la tarde, con fiesta para la celebración, con DJ y muchas más cuestiones que tienen preparadas los erizorrudos. Pero es que además también tendremos que hablar del Trofeo de Diputación en una nueva sección que vamos a estrenar hoy con un nuevo colaborador, con Iván Saeta. Se va a acercar hasta los estudios de Televisión Aranda para repasar, porque entramos en la fase final de las eliminatorias y queremos repasar cómo ha sido el año, cómo está siendo y cómo también son algunos de los favoritos, pues posibles candidatos, tanto al título de Diputación como al título de Copa. Y una vez al mes, pues siempre nos citamos con la salud y el deporte. Tendremos a Ana Muguerza, quien nos contará cómo podemos trabajar con esos problemas lumbares. Y hablaremos de fútbol sala y de muchas otras cuestiones, así que mucho contenido por delante. Quédense, siéntense, cojan sitio, pónganse cómodos. Bienvenidos a Deporte Aranda. Arrancamos este tiempo de Deporte Aranda hablando de balonmano, de la nueva jornada de competición en la Liga Plenitud de Asobal, la 23ª, que va a obligar a visitar al Tubos Aranda a la escuadra de Benidorm, que viene de reaccionar, de ganar a Puente Genil, con también ya en el banquillo, con ese cambio de entrenador de Marco Privo Kapic, que daba paso a esta nueva etapa que de momento complicó. ¿Y de qué manera a Logroño? La victoria. No acabaron venciendo los levantinos en la capital riojana, pero a falta de 10 minutos estaban por delante en el marcador. Y después, este pasado fin de semana, conseguían la victoria frente a un Puente Genil que se está deshinchando y de manera preocupante. Pues con esa victoria el Servigroup se ha metido en la lucha, Servigroup Benidorm, en la lucha por la permanencia, y eso es lo que van a querer hacer en un segundo partido consecutivo en el Palau d'Esports de la Isla, en Benidorm, frente al Tubos Aranda. Vamos a ver los enfrentamientos de esta jornada, también repasado cómo llega el Tubos Aranda. Después escucharemos las declaraciones de Javi Márquez a esta jornada, 23ª de competición. Más allá del duelo de la Isla, pues en cuanto a los rivales directos del Tubos Aranda Villaranda por la permanencia, el colista Huesca, que viene puntuando en las últimas jornadas, va a recibir a Guadalajara, que está en buena disposición, al igual que el Tubos Aranda, quizás el equipo más en forma.
También tenemos ahí a Frigorífico Cangas del Morrazo, que visita a León. Vamos a ver de qué son los capaces los gallegos frente a los leoneses. Y por repasar también Puente Genil, que va a recibir, a ver si es capaz o no, el conjunto andaluz de sumar una victoria. Va a hacerlo, va a intentarlo frente a otro de los equipos que porfía por la permanencia, que es el Betia Anaitasuna. Por cierto, próximo rival, la próxima jornada, próxima salida del Tubos Aranda. Al margen, pues un partidazo entre el primero y el segundo clasificado, entre el todopoderoso Barça y el primero de los mortales, Fleking Granollers. Además, Bidasoa recibirá a Nava y el cuadro de Logroño, que va a recibir a Atlético Valladolid. Esos son los encuentros junto con el Cuenca Torrelavega de esta 23ª jornada. La clasificación, antes de esta jornada, que queda con el Tubos Aranda en esa 10ª posición, 18 puntos, de conseguir 2 más, sumaría esos 20, que empieza ya a dilucidar la posible más que propia y esperanzadora permanencia en el año del ascenso, en el año del estreno después de unos cuantos años en la máxima categoría. Pues sería, sin lugar a dudas, un logro para el Tubos Aranda Villa de Aranda. Y como ven ya por detrás, pues Cangas del Morrazo, que no tiene un partido sencillo en León, como decíamos anteriormente, Guadalajara, que como veían anteriormente va a visitar a Huesca, Anaitasuna y Puente Genil, que se miden entre ellos, y el rival del Tubos Aranda. Así que, al igual que veíamos en la jornada del fútbol, pues del 10º al 16º, esos 6 equipos también van a tener rivales directos o enfrentamientos prácticamente directos entre ellos. Sala de prensa previa al partido. Esta mañana el propio Javi Márquez, el técnico manchego, repasaba diferentes aspectos de un encuentro de esta 23ª jornada frente a Benidorm, que va a propiciar una jornada nada sencilla para los amarillos. Pues la verdad es que creo que va a ser un partido duro, va a ser un partido que sin duda creo que el que sea capaz de imponer un poco su ritmo de juego puede ganar el partido, pero lo que está claro es que Benidorm en las últimas semanas ha dado muestras de clara mejoría. Creo que es un equipo con muy buena plantilla, con muy buenos jugadores capaces de decidir el partido y en las últimas semanas, tanto la semana pasada contra Puente Genil como en el partido anterior contra Logroño, incluso en algunos de los anteriores ya también en la parte final con Sergio Carballeira, creo que era un equipo que estaba en claro progreso. Pues un equipo en progreso que de la mano ahora de Privo Capic, sin lugar a dudas, ha tenido una vuelta de tuerca. Los compañeros de Duro Deporte también lo analizaban en la previa, como todas las semanas. El venidor de Privo Capic, que se aferra a la mínima oportunidad de salvación que tiene, la primera que tiene es frente al Villa de Aranda. Esa información en la que, como siempre, todas las semanas los compañeros de Duro Deporte lo repasan con el periodista especializado en el mundo del balonmano, el gallego, con Ángel Magdaleno. Ahí pueden escuchar también la valoración del entrenador de un conjunto que tiene a Lucas Moscarello, es amarillo en sus filas, que pierde a Roca, operado esta misma semana, pero que cuenta con Sempere, que tiene muy buenos jugadores y que nadie apostaba por estar en la parte baja de la clasificación a estas alturas de la temporada. Algo que repasaba de esa manera también el propio Javi Márquez en sala de prensa. Sí, pero yo creo que ya Benidorm había dado muestras de recuperación antes del cambio de entrenador. Es cierto que al final son decisiones que se toman. Yo creo que ellos es un equipo que no está habituado a estar en esas zonas de la tabla, es un equipo que no hace mucho ha estado jugando competición europea y un equipo con mucho nivel, con mucho nivel. Pero eso habla de cómo es nuestra liga, de la igualdad que hay, de las dificultades que hay. Yo creo que si antes del inicio de la competición hubiéramos hecho una porra de que 2 equipos estarían en la parte de abajo a día de hoy, seguro hubiéramos acertado muy pocos diciendo Benidorm y Huesca. Eso habla de la dificultad que tiene la competición, de la igualdad que tiene y de lo que son las dinámicas y que son muy importantes. Yo creo que Benidorm entró por las bajas, un poco por esa mala dinámica, entró ahí en un bache, pero que luego ha sido capaz de ir recomponiéndose. Con Carballeira fueron capaces de empatar en Bidasoa, fueron capaces de perder de 1 en Torrelavega. Es decir, que estamos hablando de un equipo que ha hecho muy buenos partidos durante la liga, que es cierto que ha perdido muchos partidos, pero que creo que tiene bagaje, que tiene plantilla y que tiene juego como para seguir ganando partidos en lo que queda de competición.
Una reflexión, una radiografía clara, un equipo que no estaba diseñado para estar en la parte de abajo, lo decía el propio Javi Márquez, también Huesca está en esa misma tesitura, pero esa es la realidad y así tiene que afrontarlo en esta próxima jornada. Un Tubos Aranda que también bueno, pues va a tener que afrontar de aquí al final de temporada todas esas jornadas que le restan a la competición, esta más hasta llegar a la 30ª, esas 7 jornadas. Esta es la segunda de las salidas, de las 3 antes de tener que volver a jugar en casa en Semana Santa frente a Atlético Valladolid. Se dio buena cuenta de Granollers, se tiene que ir a Benidorm, después hay que visitar el próximo viernes, en este caso Pamplona ante Anaitasuna, y como decimos ya después llegará el partido en casa. ¿Qué es lo que queremos decir todo esto? Y lo que le preguntábamos a Javi, que estos 2 puntos frente a Servigroup Granollers, si se consigue esa victoria, pues prácticamente dejan en muy buena posición, y yo creo que ya de manera virtualmente salvado al Tubos Aranda. Sí, no sabemos en dónde va a estar el límite de puntos de esa permanencia. Al final quedan muchos enfrentamientos directos entre todos los equipos de abajo. Eso va a hacer que quizá la permanencia no se vaya a muchos puntos, pero sí que nos daría una tranquilidad tremenda. Después tenemos otra salida en Anaitasuna. Bueno, conseguir los 2 puntos sería importante para nosotros. Pero afortunadamente, si no los conseguimos, la situación que tenemos no es desesperada. Queda bagaje, queda competición y estamos cerca. El tema es pues seguir trabajando, seguir creyendo, seguir teniendo confianza y sobre todo demostrar que hemos sido capaces de hacerlo muy bien durante muchos partidos, pues demostrar que en esta parte final también estamos preparados para seguir compitiendo. Un Villaranda que va a seguir compitiendo hasta final de temporada, eso no nos cabe duda, y que pues tiene muchos balones o pelotas de partido, como se suele decir en el argot tenístico, para poder conseguir la salvación. 20-22 puntos yo creo que seguro le darían la salvación, la permanencia al Tubos Aranda. Que volviendo al encuentro frente a Servigroup Benidorm, este domingo, 12:30, en el Palau d'Esports de la Isla, va a contar pues, con todos los efectivos a disposición. Así que va a haber que hacer convocatoria. Esto es lo que repasaba en ese aspecto también Javi Márquez. Sí, todos disponibles, ninguna baja, así es que volveremos a hacer convocatoria y en ese sentido decidiremos, nos quedan todavía 2 sesiones de entrenamiento, la de esta tarde y la de mañana por la mañana antes de viajar, así es que bueno, valoraremos un poco en estos 2 días conjuntamente con lo que llevamos de semana y decidiremos cuál será esa convocatoria. Bueno, pues todos a disposición y sin lugar a dudas, después de esa última sesión ya mañana por la mañana, esta rueda de prensa previa nos la ofrecía Javi Márquez en la mañana de este viernes. Tras la sesión de trabajo de esta tarde, ningún sobresalto, así que esperar a ese entrenamiento de mañana por la mañana y pues emprender el viaje a Benidorm. Al margen del primer equipo, si la semana pasada ya hablábamos de la base del Tubos Aranda Villaranda, bueno, del Villa de Aranda, con ese satisfactorio fin de semana en el que el infantil y el cadete, en este caso el infantil masculino y el cadete femenino, conseguían su pase al sector. Este fin de semana, de nuevo el Santiago Manguán, de nuevo el Polideportivo de Los Nogales van a ser protagonistas de partidos previos de sector. Vemos ahí a los equipos que se van a jugar el sector, el equipo, en este caso cadete y juvenil, ese es el equipo juvenil del Villa de Aranda, que va a disputar sus encuentros, o que ya ha disputado uno de sus encuentros esta tarde, que aún le restan otros 2 partidos mañana sábado y el domingo para estar, como decimos, entre los mejores de Castilla y León. Y el equipo cadete, esos son los integrantes del equipo cadete del Villa de Aranda, que después de ese partido también de esta tarde, pues tendrá otros 2 encuentros, como decimos. La semana pasada, en este tiempo de deportes, contábamos con la inestimable aportación por sus conocimientos de toda la base del Villa de Aranda con Antonio Minguito, un Antonio Minguito que nos ha vuelto a dejar un mensaje repasando la importancia de este fin de semana para la base del Villa de Aranda. Buenas noches, Diego, desde el Santiago Manguán, aquí en esta primera jornada del sector juvenil masculina.
Pues como comentabas, infantiles, cadetes y juveniles. Infantiles están disputando la segunda fase del sector en Laguna, tras ganar la semana pasada su fase de acceso en Roa. Y bueno, pues a ver qué resultados tenemos desde tierras pucelanas. El cadete que esta tarde está jugando en Roa, su partido, y que mañana sábado por la mañana será aquí en el Santiago Manguán y el domingo en el Chelva. Partidos contra Valopal, Arroyo y Delicias. Y el juvenil, que esta tarde ha jugado aquí contra Delicias, mañana por la tarde a partir de las 6:15, perdón, contra Atlético Valladolid en un auténtico partidazo, y el domingo contra Colegio San Agustín. En este caso, en el juvenil pasan 2 a la fase final, que se enfrentan contra los otros 2 que se está jugando el grupo en León. Y en el cadete, pues igual que el infantil la semana pasada, tiene que quedar primero del grupo para llegar a esa fase del sector. Así que nada, desde aquí, pues decir a todos los aficionados del balonmano arandino y ribereño, pues que se acerquen a animar a los cadetes y a los juveniles y disfrutar de esta auténtica fiesta del balonmano base en Castilla y León. Venga, Diego, un saludo. Gracias, Antonio Minguito. Sin lugar a dudas, uno de los emblemas también de la base por todos los años también que le está ofreciendo de sus conocimientos, de su aportación al Villa de Aranda. Primer equipo, categorías inferiores, repasado todo en cuanto al mundo del balonmano se refiere. En los próximos minutos hacemos un breve alto en el camino y nos ocupamos de las cuestiones referentes a otro de los partidos importantes, como es el de la Arandina. Mañana desde las 4:30 de la tarde, en el Juan Carlos Higuero recibe a la Virgen del Camino. Lo repasamos a vuelta de una pausa. Continuamos en este tiempo de Deporte Aranda después del repaso a lo que vaya a dar de sí esa jornada en el mundo del balonmano. Amplia el mundo del fútbol también con el primer equipo de nuestra localidad, de las Tierras del Duero, la Arandina Club de Fútbol, que mañana desde las 4:30 de la tarde en el Juan Carlos Higuero va a rendir buena cuenta de una nueva jornada y sobre todo, ¿qué jornada? Con la visita de un aspirante, al igual que los blanquiazules, al playoff. La Arandina que va a medirse a la Virgen del Camino, que el pasado fin de semana con su victoria, bueno, mejor dicho, con el empate frente al líder en los dominicos, ese 0-0 frente a la Astorga y con otra serie de resultados, la derrota del Palencia Cristo Atlético de Alex Izquierdo, pues se conseguía meter como quinto clasificado. Es decir, duelo entre dos de los equipos en posiciones de playoff. Vemos los enfrentamientos, o si es posible también, de esta jornada, de la 31ª, la Arandina, como decimos, recibiendo a la Virgen del Camino. El resto de equipos rivales de la Arandina, el líder, bueno, rival de la Arandina ya descatalogado de la Astorga, sí, pero va a recibir al Burgos B, que es, curiosamente, con la Arandina el que suma esos 48 puntos y que por de momento el average general adelanta a los blanquiazules, la Arandina que es cuarta, el Burgos B que es tercero. El segundo es el Atlético Tordesillas, que va a recibir a un siempre incómodo Júpiter Leonés. A ver qué es lo que sucede también en las Salinas. Y como decíamos, cuarto y quinto, Arandina y Virgen del Camino se miden entre ellos. Hay que mirar también lo que puede hacer el Cristo Atlético frente al Almazán. Mira, en un duelo en el que los Pesca, los Santa, los arandinos, pues van a medirse al Palencia Cristo Atlético, dirigidos por el que fuera su técnico la temporada pasada, nada más y nada menos que Alex Izquierdo, así que partido también pues con ese tinte, sin lugar a dudas. Y en cuanto al resto de enfrentamientos, ahí los pueden ver ustedes: Atlético Bembibre y Laguna, Palencia Mojados, Becerril Briviesca, Santa Marta Villaralbo, descansa el Atlético Mansillés. Estos resultados que, repasando la clasificación, veremos qué es lo que sucede con los enfrentamientos directos entre la Arandina y la Virgen del Camino, entre el Astorga y el Burgos B, y el Tordesillas con la visita del Júpiter, que es sexto. Así que, como ven, del primero al sexto se miden entre ellos. Va a haber tortas, como diría aquel, por saber cómo queda esta próxima jornada. Repasados los resultados, repasada la clasificación, lo que también tenemos que hacer es repasar las declaraciones previas del entrenador, de Sesi Fernández, que sobre todo destacaba la importancia del encuentro, de un encuentro que tiene que sobre todo hacer que la Arandina vuelva a sonreír. Lleva 4 partidos sin ganar el conjunto del técnico cántabro, y el del Júpiter, o en este caso, mejor dicho, tras la
tras la llegada, tras el paso del Júpiter por el Juan Carlos Higuero, otro equipo leonés, en este caso la Virgen del Camino, es el que se va a medir. Otro equipo que aspira a posiciones de playoff y un partido que será complicado, como decía el propio Sesi Fernández. Sí, estoy de acuerdo en eso que dices, porque a micrófono no cerrado os estaba contando, ¿no?, que esta mañana estuve viendo un partido de hace mes y medio, más o menos, en Burgos contra el Promesas, por ver un contexto diferente en un campo de hierba artificial ante un rival que puede parecerse, con sus diferencias, pero puede parecerse al modelo que nosotros queremos, de tener el balón, de intentar atacar progresando en el juego teniendo el balón. Y me ha demostrado lo que ya he visto durante la semana en el último partido contra el Palencia, que también lo estuvimos analizando y demás, y es un equipo que fuera de casa se encuentra bien, se encuentra cómodo con balón, viene utilizando 3 centrales, que le permite pues tener un elemento más en la zona de iniciación para poder progresar en el juego, y manejan diferentes registros, son capaces de jugar lejos. Creo que es un equipo que a la vista está, por eso está ahí arriba, no hay más, ¿no? Al final, ya después de tantas jornadas, cuando los equipos están tan arriba, es porque hace muchas cosas bien, y la Virgen es uno de ellos. La Virgen del Camino, que es uno de ellos y que sin lugar a dudas pues va a poner en complicaciones el cuadro de Sesi. Una Virgen del Camino que va a ser el primero de los 2 encuentros exigentes, el de esta jornada y el de la próxima. Toca recibir a la Virgen del Camino, toca viajar el próximo fin de semana a la ciudad deportiva de Castañares para medirse al Burgos B, a ver qué sucede en ese encuentro frente a la Astorga, a ver qué es lo que sucede también, en qué posición llega la Arandina, que en estas 2 jornadas, como le preguntaba uno de los compañeros de los medios de comunicación, Álvaro, compañero de Diario de Burgos, podría ser o de enfermería, porque puede haber 2 estocadas en estas 2 próximas jornadas, o de puerta grande, por aquello de consolidarse en el playoff con 2 victorias o, por lo menos, con 2 buenos resultados. Bueno, yo creo que es más de puerta grande que de enfermería, porque creo que si somos capaces de sumar los 6 puntos, sí que es cierto que el playoff más o menos creo que quedaría, o al menos cómodo, ¿no? Si no sucede una catástrofe después, estaría más o menos cerrado, ¿no? Creo que si no somos capaces de sumar, creo que no estamos definitivamente fuera del playoff. También es cierto que si no eres capaz de ganar, pues seguirán las dudas, el playoff cada vez estará más difícil de conseguir, pero creo que no se iría de forma definitiva. En cambio, sí que creo que si somos capaces de ganar los 2, repito, nunca puedes decir que es definitivo, porque el fútbol ya sabemos lo que es, pero es cierto que sí que se quedaría bastante cerrado. Pero bueno, son 2 rivales directos que lo que hay que hacer es intentar ganar, sobre todo ya no solo por cerrar el playoff, que también, sino por el hecho de cambiar ya esa dinámica que no es nada positiva, que además creo que ya no solo es en puntos, sino en sensaciones, en juegos. Lo decía el chico esta semana, que no estamos bien. Yo creo que es algo más profundo que los simples resultados. Puede ser que Mirandés B, en casa, sí que es cierto que con la buena primera parte que hicimos, creo que fue un poco duro, por decirlo de alguna forma, y el del Palencia fuera de casa, aunque ellos hicieron un buen partido, creo que las ocasiones claras que no materializamos, creo que nos dejó sin premio. Pero en casa, el último día Júpiter, bueno, el otro día en Laguna, bueno, creo que es más las sensaciones de conseguir los 3 puntos para quitarnos ese peso que tenemos, que realmente el querer cerrar el playoff a falta de, una vez acabada esta, si no me equivoco, 8 jornadas. Amplia la disertación de lo que puede suceder en estas 2 próximas jornadas en ese camino al playoff. Camino al playoff que también analizaban los compañeros de Deporte esta semana, que va a tener esos 2 encuentros próximos, la Virgen del Camino mañana, el partido frente al Burgos B, y después otra serie de enfrentamientos que van a dilucidar si el equipo, después de esa exigencia inmediata, pues es capaz de poder estar. Una información que también repasaba el Big Data, eso de que, por ejemplo, algunas páginas especializadas como BeSoccer
dan en un 95% de probabilidades ahora mismo y después de la tendencia del equipo respecto a los rivales a los que se midió en la primera vuelta y la propia tendencia de la competición, un 95% de probabilidades le da a la Arandina para jugar el playoff. No sé si tuvo en cuenta o no esa también probabilidad del Big Data, aquello del último mes, el reciente mes en el que la Arandina no ha sumado ninguna victoria. Y sobre eso, sobre el Big Data, sobre hacer bueno también el factor humano para cambiar la tendencia, hablábamos y se lo preguntábamos al propio Sesi en rueda de prensa. Esto es lo que contestaba el técnico cántabro. Sí, mira, hablando un poquito del tema de datos, ¿no? El tema de Big Data, que a mí personalmente me gusta mucho, creo que es una herramienta bien utilizada, es una herramienta súper útil para el fútbol, para los clubes, para los entrenadores, para los jugadores, creo que es muy útil. Y recuerdo una frase de Monchi en uno de los cursos que hablaba de que él nunca ficharía solo por los datos, pero que nunca ficharía sin datos. Yo creo que es algo que al fútbol ha venido para quedarse, que hay que interpretarlo bien, que hay que hacer un buen uso de esos datos, lo que hablamos, no solo los datos, pero creo que hoy en día los datos son imprescindibles, ¿no? De hecho, vosotros sabéis que yo cada ciclo de 9 semanas hago un pequeño small data a los jugadores de goles encajados, goles a favor, cómo se han encajado, en qué minuto, bueno, todas esas cosas que creo que son importantes. Yo creo mucho en ello, ¿no? Pues ojalá la inteligencia artificial que tú has usado esta semana esté en lo cierto y seamos capaces de meternos en el playoff, porque además creo que nos lo merecemos. Creo que somos un equipo que nos merecemos todo lo bueno que nos pase por calidad de trabajo, por calidad humana y por profesionalidad. Pues así de tajante y confiando en los suyos, como no puede ser de otra manera, mirando con optimismo al futuro y teniendo claro que si los datos están no solo para formar parte de la estadística, esa estadística hay que hacerle a veces mucho caso, porque son tendencias que, como decimos, al menos, y de esa manera optimista, un 95% de probabilidades dan a la Arandina como equipo de playoff. Esperemos que no se cumpla ese 5%. Al margen, de cara y volviendo al partido de mañana, 4:30 de la tarde frente a la Virgen del Camino, se perdía el pasado fin de semana, finalmente solo un partido de sanción, Mario Sánchez, el encuentro frente al conjunto, al colista de la competición, al Laguna, vuelve para esta jornada, también podrá volver David Sanz, por eso le preguntábamos sobre las altas, bajas y cuenta con toda la plantilla el propio Sesi Fernández, quien desvelaba que afortunadamente están todos a disposición. Sí, Mario Sánchez al final fue un partido. Durante la semana ya os comenté que no habíamos sido capaces a verlo, pero bueno, yo creo que fue el miércoles o el jueves ya fuimos capaces y sí que es un partido nada más. Fue una baja importante el fin de semana pasado, porque al final, bueno, ese perfil de campo nos gusta mucho utilizar el 1-4-4-2, un doble 9, porque vas a utilizar un juego un pelín más directo. Y sí que es cierto que fue una baja importante, pero ya para este domingo le recuperamos. Y David Sanz ya ha estado toda la semana con el grupo, sí que es cierto que en algunas cosas algo condicionado, pero ha completado la semana más o menos con normalidad, puede ser de la partida. No creo, no tengo por qué esconderlo, que vaya de inicio, porque creo que correr riesgos con un jugador tan importante a tan corto plazo de final de temporada es un error, o sería un error por mi parte, ¿no? Porque ahora cualquier recaída o una lesión un pelín más grave creo que se perdería ya casi todo lo que resta y tenemos que ser responsables con nuestro trabajo, en este caso yo, que soy el que hace las alineaciones y lo veo difícil, pero sí que es cierto que puede ser de la partida, pues para contar si es necesario durante el partido con unos minutos y además creo que él nos junta mucho con balón, creo que él con esa pausita, con ese fútbol, con esa comprensión del juego, nos junta mucho con balón y creo que ahí nosotros somos poderosos y él seguramente que ya no lo vuelva a dar una vez que vuelve a la convocatoria. Bueno, pues son todo alegrías de cara al partido frente a la Virgen del Camino. Buen encuentro que se puede observar en el Juan Carlos Higuero a priori. Dos equipos de playoff, la vuelta de Mario Sánchez, la vuelta también con minutos o veremos si de inicio o no de David Sanz. Así que, sin lugar a dudas, en la previa, buena sintonía para una Arandina que no solo vive del primer equipo, que también
como trasladaban esta mañana en esa parte más institucional, administrativa. Ya saben cómo está la situación del conjunto blanquiazul. Lo repasaban también los compañeros de Duelo Deporte, ese comunicado que esta mañana anunciaba la propia Arandina Club de Fútbol, en la que hablaba sobre el comunicado que también trascendía la respuesta del ayuntamiento acerca de ese pago pendiente, ya lo saben, del contrato de patrocinio del partido de Copa del Rey frente al Real Madrid del pasado mes de enero del 2024. La entidad que desvela que el pago está pendiente de un requerimiento extrajudicial de crédito, como ya se sabe, o que la entidad desvelaba que el ayuntamiento eso es lo que le ha trasladado, y el club que también, respecto a ese requerimiento extrajudicial de crédito, manifiesta que es un procedimiento administrativo, dice el comunicado, que reconoce y abona gastos generados en ejercicios anteriores y solicita encarecidamente, reza el comunicado, que en la medida de lo posible se agilice el pago por parte de Intervención, que es la que tiene ese reparo. Bueno, pues veremos qué es lo que acaba sucediendo. No es el último capítulo, la situación está en stand-by y sin lugar a dudas la falta de liquidez urge a los blanquiazules. Hay que resolver la situación también que está pendiente en el juzgado, esta situación por parte de Intervención, y al margen de todo esto, o todo esto está provocando también la falta de liquidez, algo que ya se ha venido suscitando en las últimas jornadas, la no presencia de algunos equipos de categorías inferiores en partidos que han supuesto sanciones que el club de una u otra manera ha podido resolver. Y eso es información que les avanza la redacción de Deporte Aranda con la propia Federación de Castilla y León. Y mientras tanto, pues para este fin de semana tampoco va a haber autobuses para algunos equipos, que veremos si viajan de motu propio o si no comparecen en esos encuentros. Esa es la situación triste que está viviendo el fútbol base de la Arandina Club de Fútbol, sea por lo que fuere, por la falta de liquidez. Pero esa es una realidad y sin lugar a dudas está afectando pues, a quien sin lugar a dudas en este aspecto menos culpa tiene, que son los propios jugadores de categorías inferiores, que lo único que quieren es entrenar y jugar, aunque por encima de eso están quienes tienen que organizarlo todo y sin lugar a dudas pues, la situación no es la mejor posible. Cerramos de esta manera la página dedicada al mundo del fútbol con ese partido mañana, recuérdenlo, 4:30 de la tarde en el Juan Carlos Higuero. La Arandina se juega parte de sus opciones de estar en playoff frente a un rival directo frente a la Virgen del Camino. Nosotros lo que hacemos es un alto en el camino y en los próximos minutos repasamos una amplia página polideportiva con muchas cosas que contarles. Volvemos en este tiempo de Deporte Aranda para abrir la amplia página polideportiva que tenemos preparada para todos ustedes en la jornada de hoy, porque hay mucho para este fin de semana. Algunas cosillas se han caído del calendario, ahora lo vamos a explicar. Vemos primero la tabla de eventos del fin de semana para ir explicándoles, porque bueno, tenemos ese partido que en principio estaba previsto del Rugby Aranda recibiendo a Salamanca, pero Salamanca ha decidido no comparecer en esa Copa Presidente en los cuartos de final, así que ya se clasifican directamente para las semifinales el conjunto del 15 celeste y vino. Al margen, la vemos ahí, hablaremos en los próximos minutos de hockey, de mucho ciclismo, de deporte escolar, pero sin lugar a dudas una de las noticias de la jornada, como les decíamos al principio de nuestro programa, es la inclusión del Burgos BH Burpele, del equipo de nuestro Mario Aparicio, hablamos de ciclismo, en la próxima edición de la Vuelta a España. Lo repasaban así a través de sus redes sociales los compañeros de Duelo Deporte. Esa es una fotografía de la reciente Volta a Cataluña en la que estaba Mario Aparicio con esa gran actuación de la que ya les hemos hablado en este tiempo de deportes, y esa es la información en la que se confirmaba pues que, como ellos han dicho, la propia escuadra morada están de vuelta, y es que, como decimos, van a estar en la Vuelta a España y tenemos la posibilidad, después del gran año que está realizando Mario Aparicio, todavía queda mucho tiempo para que se dispute a finales de este próximo verano la Vuelta a España, pero el propio Mario Aparicio nos ha mandado un mensaje
pues para, sobre todo, valorar la inclusión del Burgos BH en la Vuelta a España y también, claro, las posibilidades de volver a ver a un arandino en una de las grandes del ciclismo. Pues tanto para el equipo como igual para mí, pues al final también es una buena noticia, ¿no? Porque viniendo de hacer ya un año bueno y este año empezándole bastante bien, pues bueno, también la posibilidad de que pueda participar en la Vuelta junto al equipo, pues puede ser una realidad, pero bueno, al final hay muchos más corredores, el nivel del equipo en sí ha subido mucho, entonces es más complicado, pero bueno, contento con la noticia de que haya salido esta noticia y ahora solo pues toca trabajar para intentar entrar en ese 8 de los que van a la Vuelta. Y trabajo habrá por delante, pero sin lugar a dudas, con el plano físico y la fortaleza que está demostrando Mario, uno entiende que puede ser más sencillo. Queda mucho, como decimos, hasta que llegue ese momento, pero Mario Aparicio, que después de la incursión por parte de la organización de la Vuelta a España, del Burgos BH Burpelet, en la propia ronda del maillot color rojo, del maillot de la Vuelta a España, ese color que se cambiaba hace unas cuantas ediciones, pues es una opción, es una posibilidad, de nuevo, como decíamos, de ver a un arandino en una vuelta grande. Al margen del ciclismo, y hablaremos en los próximos minutos sobre esa primera marcha cicloturista raudense, al margen, esta semana viene cargada de mucha información porque también desde la organización de la Vuelta Ciclista a Burgos femenina se ha dado a conocer, o se han ido dando a conocer, los diferentes recorridos. Ya conocíamos que para finales de mayo se nos va esa próxima edición en la que esperemos que tener a la nuestra, a Sara Martín, y en la propia organización, la propia Diputación Provincial de Burgos, que ha dado a conocer el recorrido, ahí lo repasaban los compañeros de Duero Deporte, de esa segunda etapa, el 23 de mayo, viernes, que saldrá desde Villalba, que llegará a Roa y que va a tener un sprint especial en la Cueva de Roa y un alto de montaña, el alto cerca Peseta, que está en el término municipal, entre la subida de San Martín de Rubiales, dirección Mambrilla, pues ese alto que muchos de los buenos aficionados al ciclismo ya conocerán. Así que, sin lugar a dudas, una muy buena noticia también el conocer todo ese recorrido y el esperar que también Sara pueda estar en esa vuelta categoría UCI World Tour. Así que nada más y nada menos, dos grandes noticias para nuestro ciclismo, más allá de que este fin de semana también va a tener el Gran Premio de Primavera en Amorebieta, donde van a estar los integrantes tanto del Club Ciclista Arandino como los integrantes del Veloclub Rivera y algunos de los ciclistas que están arandinos en otros equipos de todo el panorama nacional, como en categoría sub-23 también va a estar Álvar Martín en otra de las pruebas de este fin de semana. Pero al margen del ciclismo, vemos de nuevo la tabla de eventos del fin de semana porque después de esas buenas noticias, volviendo al organigrama, volviendo a los horarios del fin de semana, mañana se cierra la Liga Élite, la exitosa Liga Élite para el Club Hockey Línea Aranda, para los Erizos Rudos, que el pasado fin de semana, como destacaban ahí los compañeros de Duero Deporte, conseguían la permanencia en la máxima categoría. En esta de estreno, este año en el que estrenaba la máxima categoría, pues han conseguido, a falta de 2 jornadas para el final, conseguir la clasificación. Lo hicieron a pesar de perder, y ahí vemos también cierre de temporada, ese cartel que han diseñado desde los Erizos Rudos con esa fiesta que comenzará con la apertura de puertas a las 7 de la tarde, una gran fiesta para celebrar lo que es un hito para el deporte de las Tierras del Duero, en ese deporte que es el hockey en línea y que ha crecido y tanto y de qué manera en los últimos años. Tenga más o menos adeptos, pero sin lugar a dudas las cosas se están haciendo verdaderamente bien y además, bueno, pues no solo con éxitos del primer equipo, con éxitos también en la segunda categoría nacional del equipo femenino, con éxitos también recientes para los equipos que están en las ligas autonómicas, así que es garantía de éxito. El conjunto dirigido por la familia Collantes, que además, como decíamos, también se ha llevado algunos premios recientes en esa gala de los premios Puente Duro. Pues el hockey, mañana
protagonista en Prado Sport para cerrar la temporada en ese partido frente a Castellón. Hablábamos de ciclismo, lo vamos a hacer en los próximos minutos, pero también vemos ahí en los eventos del fin de semana el deporte escolar, esas jornadas de promoción que desde hace un tiempo, la temporada pasada, se han puesto en boga, en liza desde el propio ayuntamiento, desde la propia concejalía. Tenemos duatlón, squash y pádel para este fin de semana. Ahí está la jornada de promoción del duatlón que tendrá lugar en el Parque General Gutiérrez por la mañana, este próximo sábado, ya mañana, y que va a contar con la colaboración del propio Triatlón Aranda. Y también para el domingo, más allá del duatlón, el domingo los deportes de raqueta, el squash y el pádel, van a ser protagonistas con esa jornada de promoción escolar en las instalaciones de Prado Sport, esa nueva cita promocionada por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aranda, que sin lugar a dudas pues va a propiciar también pues, que no solo las escuelas de Prado Sport de pádel, sino también el equipo de Prado Sport dirigido por Abel Martín estén implicados en esa jornada de promoción. Pues como ven, muchas cuestiones de un fin de semana en el que también vamos a ir indagando en próximas cuestiones, porque tenemos mucho ciclismo, lo contábamos anteriormente, creo que podemos ver también la cita de la BTT de Milagros, este fin de semana va a ir sobre ruedas, la 7ª edición de la Milcampos, ese es el circuito para muchos de los aficionados que hayan recorrido el entorno de la localidad milagreña, habrán visto esos carteles en color fucsia con el nombre de Milcampos, ese circuito permanente que va a ser parte del circuito, valga la redundancia, de Diputación. No pudo estrenarse en Fuentespina, ya lo contamos, pues sí que lo va a hacer con la primera prueba de la BTT en Milcampos, esa 7ª edición que tendrá lugar el domingo a las 9:30 de la mañana. Y a las 9:30 de la mañana también va a comenzar la primera marcha cicloturista que organiza el Club Deportivo Cicloturista Raudense, y eso es lo que vamos a repasar con su presidente en los próximos minutos en este tiempo de Deporte Aranda. Y el fin de semana también va a ir sobre ruedas porque se va a celebrar la primera edición de la marcha cicloturista que organiza el Club CDC Raudense, y con su presidente, con Pablo Verdón, vamos a hablar en los próximos minutos. Creo que lo tenemos ya al otro lado de la videollamada. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estamos? Pues eso esperamos, que vaya sobre ruedas todo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, ha habido mucho trabajo previo, también lo anunciasteis a principios de este 2025 en esa charla que realizabais en el Centro Cívico de Roa con la presencia de Sara Martín, la presencia del Selección de Triatlón. Bueno, y aquello fue la antesala de, esperemos que un éxito, ¿no? De convocatoria de momento sí, porque las 150 plazas que sacasteis a disposición de la gente ya se han cubierto y os cubrían, además, pues prácticamente hace un mes, ¿no? Sí, la verdad es que nos tirábamos a la piscina en esas jornadas del ciclismo, porque era la primera vez que hacíamos algo así, nunca habíamos organizado nada en Roa de estas características y no sabíamos muy bien la acogida que podíamos tener. Es cierto que las 150 plazas las agotamos un mes antes de la marcha, aproximadamente el 6 de marzo, y eso está muy bien porque nos permite organizar las cosas aún mejor. Ha sido algo tan positivo que incluso hemos podido aumentar un poco las inscripciones. Finalmente somos 175. Así que, bueno, muy contentos, la verdad, con la convocatoria, y luego, bueno, esperemos que toda la organización, todo el trabajo duro de estos meses, que empezaba casi en esa jornada, en ese anuncio, pues que termine también muy bien. 9 de la mañana, 9:30, por estar con esa previa también y expectantes. El domingo, desde la plaza de la Villa Raudense, 120 kilómetros por delante y un recorrido pues también muy, bueno, de lo que tenemos en el entorno, yo creo que muy atractivo, ¿no? Sí, salimos finalmente a las 9:30. Tenemos que tener en cuenta también que como nos pilló el cambio de hora, pues teníamos que, bueno, pues retrasar un poco la salida para mejorar la visibilidad, para que la gente que venga de fuera, bueno, pues no tenga que madrugar tanto. Y sí, 120 kilómetros, 121, entre 121 bueno, si es y uno arriba o uno 122, abajo tampoco nos va a dar mucho igual. Nada, no pasa nada. Y la idea es, bueno, pues precisamente destacar un poco
pues las pequeñas particularidades que tenemos en nuestro territorio. Como comentabas, pues por aquí no tenemos grandes puertos de montaña, pero bueno, sí que tenemos bastantes segmentos que son de los que se consideran rompepiernas, con muchas pequeñas subidas, pequeñas tachuelas y sobre todo, bueno, también la idea es que se vea, bueno, pues un entorno distinto, rodeado de viñedos, rodeado de los campos de Castilla y que, bueno, tiene también su atractivo. Sin lugar a dudas, ahí vemos también en imagen el recorrido. Oye, le estáis haciendo la competencia nada más y nada menos que al Tour de Flandes, ese mismo domingo. Sí, ya nos han llamado que, bueno, hubo presiones que lo moviésemos, pero bueno, finalmente nos hemos impuesto y bueno, esperamos que los dos podamos convivir. Yo creo que sí, que se puede convivir con el Tour de Flandes. Sin lugar a dudas, se hace la ruta, se disfruta por la mañana y después se puede disfrutar también de los grandes profesionales en territorio flamenco. Bueno, al margen de bromas, quien sí que va a haber es representación, bueno, pues de bastantes ciclistas del entorno, creo que algunos vendrán también de lejos y además personalidades, ¿no? Cuéntanos. Sí, tenemos el honor de contar en esta primera edición con, bueno, con Carmelo Miranda, también con Ángel Castresana, con Santi Blanco y con Francisco Javier Castillo, que es una gozada contar con 4 profesionales. Sí, sí. Es una gozada para los propios corredores porque no dejamos de ser cicloturistas, entonces, bueno, pues compartir kilómetros con alguien que ha competido al más alto nivel, pues siempre es un honor y es un placer. También, bueno, pues intercambiar impresiones, aprender mucho y también, bueno, pues que en esta primera edición hayan confiado en nosotros y se hayan animado, pues la verdad es que, bueno, pues nos ha dado ese punto de energía también, ¿no? En las jornadas de ciclismo, creo que tenemos algunas imágenes por ahí para poder ver, estaba Zuriñe, esa atleta de la zona, que ahí la vemos con el cartel del maillot, bueno, si se puede apreciar, y luego también estuvo Sara Martín, que claro, no sé si pudisteis contar en las jornadas ahí mismo con ella, que presentaba el cartel de la marcha, y no sé si iba a poder estar en la marcha. Pues no, finalmente, bueno, ya lo sabíamos, porque estamos en plena temporada y es muy difícil poder sacar a profesionales ya una vez empieza la temporada de todos sus entrenamientos. Además, ya sabemos que el ciclismo y el ciclismo femenino cada vez es mucho más profesional. Entonces sabíamos que, bueno, que contábamos con ella para estas jornadas y fue un impulso y además ella nos dio algunos trucos para la marcha, pero de cara a la participación, lógicamente, no podíamos contar con ella. Bueno, eso es una pena, pero ahí está, ¿no? Y como dice también Pablo, bueno, pues el calendario y las próximas citas también importantes para el Movistar Team, pues van a contar con Sara Martín. ¿Alguna cuestión que nos dejemos? ¿Habituallamientos? ¿Tramos libres? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente esté un poquito más activa durante la prueba? Claro, lo que nos hemos dado cuenta cuando vimos las inscripciones es que había mucho gallo en ese corral. Viene gente que anda mucho y sabemos que en bueno, pues por práctica, sabemos que en estas marchas hay gente que anda mucho y hay otra gente que no anda tanto. Entonces queríamos dar la oportunidad tanto a la gente que anda mucho con 3 tramos libres. El primer tramo libre, que va a ser el Premio Condado de Aza, va a ser un tramo que va desde Piñel de Abajo hasta Castroverde, una carretera que hay de enlace. Es un terreno rompepiernas puro y duro, con subidas que llegan hasta el 10% y luego descensos, o sea que bueno, va a estar muy entretenido. El segundo tramo libre, que es el Premio Ruta del Vino, Ribera del Duero, va a ser la subida de Encinas, a modo de, bueno, un poco, es quizás lo que más se puede parecer a un pequeño puerto de montaña, entonces, bueno, queremos hacer una pequeña broma, un pequeño homenaje a aquellos escaladores. Una pequeña cronoescalada, ¿no? Sí, que quieran darlo todo. Y por último, ya casi al final de la marcha, entre Pinillos de Esgueva y el Páramo de Sotillo, también va a haber un tercer premio, un tercer tramo libre, que es el premio Morcillas La Ribera, en el que, bueno, es una primera parte en la que hay un ascenso de unos 700 metros y luego llegamos al llano del páramo. Bueno, creemos que esto va a avivar un poco el pelotón y que se van a divertir y luego también que como les vamos a cansar en estos tramos libres, pues bueno, que respeten al máximo
esto de las marchas cicloturistas que tienen que ser con velocidad controlada, sin pasar al coche, etcétera. Bueno, la verdad es que es una gran iniciativa la que vamos a disfrutar desde las 9:30 de este próximo domingo, esa primera marcha del Club Deportivo Cicloturista Raudense, que sin lugar a dudas pues queríamos nosotros también trasladar a la audiencia de Deporte Aranda aquí en Televisión Aranda y contar con su presidente, con Pablo Ordóñez. Ha sido un auténtico placer. Muchísima suerte, que salga todo, como decíamos anteriormente, sobre ruedas, y estaremos pendientes de todo lo que suceda en esa marcha. Suerte. Muchísimas gracias, Diego. Nos vemos. Pues ahí dejamos al presidente del Club Deportivo Cicloturista Raudense. Este fin de semana, este domingo, hay una cita con el cicloturismo. Además, no lo comentábamos con Pablo, pero están dentro también de una nueva ruta de marchas cicloturistas que hace que también, bueno, pues entre todas puedan seguir creciendo. Hacemos un breve alto en el camino y continuamos con más deportes. Continuamos en este tramo de Deporte Aranda para hablar también en esta página polideportiva del Trofeo Diputación, un trofeo que además esta semana conocía el sorteo de los 16avos de final después de la primera fase, de la fase intermedia de esa fase 2, pues todos los equipos, evidentemente los nuestros, los de las Tierras del Duero, que ya han ido conociendo pues toda esa competición. Vemos algunas imágenes de los compañeros de Duero Deporte tras ese sorteo que nos ha dejado, bueno, pues yo creo que un aliciente bonito, un derbi también de los equipos de las Tierras del Duero, como es ese Sotillo Quemada. Ahí lo repasaban los compañeros de Duero Deporte. Después, como decíamos, de finalizar la fase 2, de saber qué equipos jugarán la próxima temporada en primera categoría, en la categoría A, quiénes lo harán en categoría B. Bueno, lo vamos a repasar todo en los próximos minutos, en este tiempo de Deporte Aranda, con un nuevo colaborador y especialista en lo que es la materia del Trofeo de Diputación, con Iván Saeta. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. Bueno, especialista porque llevas metido muchísimos años en toda la actualidad del Trofeo Diputación, porque eres una persona muy activa también en redes sociales con la información del trofeo y porque además eres parte de uno de los equipos del equipo de Villalba de Duero. Sí, bueno, principalmente cuando más metido he estado y estoy es ahora que estoy jugándolo, antes lo veía desde fuera. Y sí, la verdad que yo creo que es un trofeo bonito que encima ha cambiado bastante en cuanto a años anteriores y ahora, y es una cosa bonita de ver. Y además es bueno, esa parte, ¿no?, del fútbol aficionado, que todo el que quiera seguir jugando de esa manera tampoco tienes esa implicación importante de unos entrenamientos. Es verdad que hay que estar en forma, pero bueno, que también le da visibilidad a todos aquellos que quieran jugar de nuestro entorno, que esa es un poco la filosofía, ¿no?, del Trofeo de Diputación. Sí, de hecho cada vez hay más gente, más jugadores que han llegado a jugar en tercera división. Jugadores que han jugado en la Arandina, en el Hermeño, en el Burgos Promesas, en muchos equipos, y que ahora pues te les encuentras jugando en Diputación. Podría dar nombres, pero son muchos. Bueno, algunos de ellos, por ejemplo, tenemos a Átomo, que la temporada pasada estaba en la Arandina y le tenemos en Quemada, que por cierto es uno de los protagonistas de, como decíamos, ese emparejamiento. Está Átomo, está Pecas, que mucha gente también le conoce, está jugando en Villagonzalo, entonces hay muchos jugadores que quizás no tienen la forma física para estar jugando, entre comillas, al más alto nivel, pero que no quieren perder la esencia del fútbol y están jugando en Diputación. Bueno, queríamos también abrir un poco más amplia esta página para el Trofeo Diputación. Lo vamos a hacer en este final de temporada y lo queremos hacer porque entramos en esa fase final del trofeo. Se celebraba, como decíamos, Iván, este pasado miércoles el sorteo de los 16avos de final y creo que podemos ver ahí los emparejamientos. Bonito, como decíamos, ¿no?, que haya un derbi, ese Sotillo Quemada, después Rubena se va a medir a Baños. Bueno, ahí vemos los emparejamientos. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado el sorteo? Bueno, yo creo que hay partidos para los equipos de la Ribera difíciles, porque son rivales difíciles.
Pero bueno, no deja de ser la emoción de empezar esta tercera fase, estos 16avos de final. Si bien es cierto que yo soy de los partidarios, y lo dije el año pasado, lo digo este año, que prefiero que los derbis ribereños, entre comillas, sean más adelante, no ahora en 16avos. Pero bueno, la suerte ha querido que Sotillo tenga que enfrentarse a Quemada, uno de los favoritos. Sí. Y pues ahí se verán en el campo de Buenavista. Bueno, después tenemos el Milagros Salguero de Juarros, el Fuentespina Covarrubias, eso es para las categoría A, la primera categoría, y después en el título de Copa, porque ya se diferencia, los equipos de la categoría A van a disputar el título propio de la Diputación y los equipos de la categoría B van a disputar el título de Copa. Ahí está Peñaranda, que se va a medir a Solarena, Huerta del Rey a Villalba de Duero, nos ha tocado buen rival. Además, Gumiel con la parte de Bureba, Roa, Quintanilla, Somuño, Ollales de Roa, Palacios de la Sierra y Villariezo, La Horra. Son duelos más que interesantes, ¿no? Sí, hay emparejamientos que llaman la atención porque Villalba, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos en el último partido de la segunda fase contra Huerta allí, por lo tanto se repite, y pasa lo mismo en el caso de Ollales. Ollales perdió 2-0 contra Palacios de la Sierra en el último partido de la segunda fase. De nuevo se vuelven a ver las caras, pero esta vez en el campo de la Ventanilla. Y decir que lo único así más trascendente también, aparte de los emparejamientos que vemos ahí, es que nos hemos quedado sin Torregalindo, sí, que pese a pese a conseguir la salvación y no descender a la categoría B para la próxima temporada, pero se tenían que quedar unos quintos fuera, y como va todo por el tema de los puntos, pues Torregalindo que ya ha finalizado la temporada. Bueno, esta próxima fase, Iván, que se juega a partido único, y se van a jugar el fin de semana del 12 y 13. Es decir, este fin de semana se descansa, el próximo ya se juega, que es, bueno, pues preludio de la Semana Santa. Sí, este fin de semana descansamos, porque normalmente Diputación se suele guardar durante la temporada unas fechas por si hay partidos aplazados, que suele haber otras temporadas por el tema del temporal, de la nieve y demás. Y el próximo fin de semana, que es 12 y 13 de abril, en principio se juegan ya todos los partidos a partido único en el campo que ha tocado por sorteo, y en principio los de la categoría B van a jugar el sábado, los de la categoría A juegan el domingo, aunque por el tema de los árbitros han mandado ya un escrito de Diputación a los clubes que si algún equipo quiere modificar su horario, jugar sábado por la mañana a las 12 o domingo por la mañana a las 12, pues que lo pueden solicitar, porque al parecer no hay árbitros suficientes para que todos los partidos se jueguen a las 5 de la tarde sábado y domingo, por el simple hecho de que otra de las novedades es que ya las eliminatorias se juegan con árbitro y 2 linieres. Bueno, que también eso le da un poquito más de enjundia, ¿no? Y empieza a notarse que esta fase ya es la fase determinante del torneo. Sí, es diferente, porque nosotros el año pasado que ya jugamos 16avos y octavos, es diferente porque al tener linier, pues el tema de los fueras de juego es más normal, entre comillas, porque por mucho que un árbitro quiera o no quiera, o quiera hacerlo mejor o peor, es difícil cuando tú estás en una posición, en una contra o lo que sea, pues ver con certeza si es un fuera de juego o no, lo tienes que intuir muchas veces. Entonces, los jugadores yo creo que deberíamos todos de ayudarles, pero bueno, hay veces que cada uno es un poco pícaro y... Bueno, es así, ¿no? El fútbol y muchas veces la vida es para listos. Podemos ver algunas imágenes de algunos de los encuentros. Ahí, por ejemplo, vemos un partido de Villalba. Te vemos bajo palos, ¿no? Sí, ese partido tiene mucha historia. Fue el año pasado en Prado Luengo, donde nos tocó cuando... Hasta llovía, nevaba. Fue el fin de semana que cayó la nevada esta gorda, que cortaron la autovía, la 1, desde Burgos hasta Aranda, tanto en Burgos a la salida de Burgos como en Lerma. Y la verdad que fue un partido que perdimos 2-0, pero fue una odisea el volver. Y aquí vemos una de las imágenes de uno de los dos equipos, bueno, dos de los equipos. Ese es el Milagros Quemada de principio de temporada. Estrenaba además ese partido con dos de los históricos, ¿no? Que siempre parece que han llegado un poquito más lejos en el trofeo de Diputación. Quemada sigue siendo uno de los favoritos, ¿no? Sí, yo creo que... No sabemos hasta dónde, pero favoritos para llegar lejos.
Quemada en cuanto de los equipos de la Ribera es el más favorito a intentar llegar lo más lejos posible, eso está claro. Luego hay ciertos equipos este año, como puede ser Villalbilla, que si no me equivoco es el vigente campeón, Arcos de la Llana, no sé si quizás Tardajos también, o sea, hay equipos que pueden estar ahí poniéndole las cosas difíciles. Fíjate, te estás dando cuenta, estás hablando de los equipos del Alfoz de Burgos, que al fin y al cabo, pues Burgos es una capital, la capital de provincia, y muchos jugadores de los diferentes equipos de categoría aficionado que ya no jueguen, pues acaban jugando en el Diputación, ¿no? Al final. Sí, por ejemplo, en Arcos Decías lo de Pecas también anteriormente. En Pecas está Villagonzalo, en Arcos de la Llana está Bruju, que es el pichichi de Diputación con 26 goles. Entonces, pues hay mucho conocido. Y ya te digo que Quemada es un equipo que yo espero y deseo que esté en esa fase final, en esos 4 equipos que van a jugar la fase final por el título. Pero vamos, creo que hay 3-4 equipos que sobre todo son muy superiores al resto, y más en una eliminatoria a doble partido, porque en esta eliminatoria, al ser a un partido, siempre puede haber sorpresas, como pasa con la Copa del Rey también. Claro, eso es, el partido único siempre te da más opciones, muchas veces se ha dicho, ¿no? Al equipo que, entre comillas, puede ser inferior. Al margen de esta eliminatoria, del título de Diputación, el título de Copa, de los equipos de las Tierras del Duero, aparte de Villalba, ¿quiénes tienen más opciones de llegar más lejos? Bueno, pues en Copa en la categoría B, yo en ese aspecto sí reconozco ser muy friki, porque he ido a ver muchos partidos donde Especialista. Donde no jugaba ni nada, pero sí es cierto que me gusta ver a qué equipos nos podemos enfrentar, y si el día de mañana en una eliminatoria te puede tocar alguno de esos equipos, pues ya conocerle un poco. Quizás los mejores equipos a los que nos podemos enfrentar, o quizás los mayores favoritos al título para mí, entre ellos son Puentedura, es un equipo duro, en esta segunda fase está imbatido, 5 victorias, 5 empates, no ha perdido ningún partido. La parte de Bureba es otro de los equipos que encaja muy pocos goles. Y luego en el grupo 5, por ejemplo, estaba Pedrosa de Río Urbel, que es otro equipo pues, que yo creo que está llamado a estar ahí. De hecho, juegan la eliminatoria contra Barbadillo, creo que es, y juegan en casa. ¿Y de los nuestros? Y de los nuestros, ahora mismo, nosotros creo que somos... No está mal que lo digas. No, Habéis quedado primeros del grupo. Hemos quedado primeros en la primera fase, hemos quedado primeros en la segunda, y de hecho no hay muchos cambios en la plantilla respecto al año pasado, pero los cambios que se han hecho creo que han sido muy positivos. Ha venido gente que está aportando muchísimo, y luego también el nivel de los que ya estábamos en Villalba en muchos casos ha mejorado, y nosotros creo que este año tenemos un equipo para intentar llegar lejos. Luego, en cuanto al resto de equipos de la Ribera, Ollales no ha hecho una mala segunda fase, se ha quedado a las puertas del ascenso. Se reforzaron con un par de chavales jóvenes que les ha dado un salto de calidad importante. Y luego, aunque la segunda fase no ha sido tan destacable, pero Gumiel y Roa tienen muy buenos equipos. Son equipos difíciles, luego también va a depender mucho de la cantidad de jugadores que vayan a los partidos, porque no es lo mismo ir a un partido 18 tíos y tener un buen banquillo que ir 13 o 14 y apenas tener cambios. Eso se nota mucho en Diputación. Pero Gumiel y Roa, si llegan lejos no me sorprendería en absoluto, porque tienen muy buenos equipos. Bueno, hablaba antes Iván sobre los árbitros, casualidades o no, este año también ha habido un gesto precioso después de eso que nos ha tocado de cerca, y vemos el pasillo que hicieron en esa jornada posterior a la agresión a José Luis García Yagüe, árbitro del Trofeo de Diputación y de esta zona de la nuestra, de las Tierras del Duero. Ahí está. ¿Qué partido es ese? ¿Villalba? Ese es Villalba de Duero contra Llano de Bureba. Es casi el partido que, entre comillas, decidió el ascenso, porque en aquel momento había 5 puntos de diferencia. No miento, había 2, perdón. Ganamos 2-0, ya pusimos 5 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, a falta de jugarse 2 partidos, que son 6 puntos.
Y curiosamente fue pues, el fin de semana siguiente a que ocurriese esa desagradable noticia. Que por eso veíamos esa imagen, el gesto, ¿no?, que también se tuvo desde el deporte aficionado, pues con quien al final también pone de su esfuerzo, ¿no? No los tríos arbitrales, que ahora sí que los va a ver en esta fase, pero sí los colegiados, la autoridad, que sin ellos pues tampoco habría partidos. Y un bonito gesto, sobre todo para ser conscientes de lo que tristemente a veces sucede en el mundo del fútbol, ¿no? El exceso de agresividad malentendido que va o da lugar a la violencia, que tuvo lugar, no en este trofeo en concreto, aunque ha habido episodios en otros momentos, pero sí por ser José Luis uno de los árbitros implicados en el trofeo de Diputación. Le sucedió, como ya sabemos, en los campos anexos por aquel suceso con un padre, un seguidor del Capiscol, pero bueno, al estar vinculado en tanto, que también le teníamos la tenemos metido en la Liga Local de Fútbol Sala, es bonito gesto, sin lugar a dudas. Sí, es un gesto muy bonito. A nosotros nos llamó la atención o nos marcó bastante porque eso sucedió el domingo por la mañana y el sábado por la tarde José Luis estuvo en Badocondes pitando el Peñaranda contra Villalba, que ganamos 0-3. Y oye, nos llamó muchísimo la atención porque es algo que no debería de ocurrir nunca. Los árbitros lo podrán hacer mejor o peor, pero creo que ninguno de ellos va a pitar un fuera de juego, un penalti, va a expulsar a un jugador de manera premeditada porque no le caiga bien o porque quiera que ese equipo no llegue más lejos de donde estamos. Yo no me creo eso. Entonces creo que tenemos que ser un poco conscientes de que, como ya has dicho, si no es por ellos no habría fútbol. El año pasado ocurrió una cosa similar con un linier en Diputación, en un partido en Sotopalacios, y la verdad que es muy triste porque cada día yo creo que cuesta más encontrar gente que quiera dar su tiempo para poder arbitrar. Eso es, porque es que consideran que pitar en Diputación que puede ser poner en riesgo su vida o la vida de ellos y de su familia, y son cosas que no se deberían de permitir. De hecho, cuanta mejor relación haya en los campos y entre jugadores, árbitro y demás, se pueda dialogar y demás, yo creo que todo el mundo lo vamos a agradecer, tanto ellos como nosotros. Totalmente. Pues queríamos también repasar con Iván ese capítulo que nos pillaba a todos de sorpresa y muy cerca, tristemente por ser José Luis García Yago, y como decimos, un árbitro implicado no solo en el trofeo de Diputación, también en la Liga Local de Fútbol Sala, de que hablaremos en unos minutos, y también bueno, pues, en las categorías inferiores. Iván, que es un placer contar contigo, sumarte a este tiempo de Deporte Aranda, y que esta es tu casa, así que tiraremos un poquito, abusaremos de tu sabiduría para hablar en los próximos programas de cómo está el trofeo de Diputación, si te parece. Nada, agradecerte la invitación y oye, a ver si las veces que nos volvamos a ver, pues podemos decir que Villalba sigue ahí luchando por la Copa. No, o cualquiera de los equipos, ¿no?, de las tierras de Duero. También, pero bueno, hago especial hay que barrer para casa. Hacia casa, eso es. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Pues nosotros continuamos, despedimos a Iván, pero como decíamos, hay que hablar también del fútbol sala. Creo que además, después de hablar del Diputación y vinculado también a esa figura de José Luis, pues tenemos la oportunidad de ver una de las informaciones que Duero Deporte avanzaba en las últimas horas con el campeonato de, en este caso, Imesa, el conjunto verdillo, que conseguía la victoria esta semana y que por lo tanto se proclamaba ya campeón de la Liga de Fútbol Sala, de la Liga Local de Fútbol Sala, que además, bueno, pues como cuentan los compañeros de Duero Deporte, de esta manera, son quienes siguen en el palmarés al equipo de extinto ya, porque este año no participa en el torneo, al Relojería La Hora. Ahí está la información, la alegría, como decimos, de Imesa después de haber conseguido ese título. Ahora se cerrará también la competición con algunos de los partidos aplazados, y a partir de ese momento, pues descanso y a preparar lo que será la competición de Copa,
que es lo que continuará después de la propia liga, ese campeonato de liga de la Liga Local de Fútbol Sala, que también es uno de los argumentos que siempre repasamos en este tiempo de Deporte Aranda. Hacemos un breve alto en el camino y hablamos de muchas más cuestiones porque todavía queda programa. Y antes de marcharnos, en el cierre de este tiempo de deportes, en este Deporte Aranda hoy aquí en Televisión Aranda, volvemos a recuperar nuestro tiempo dedicado a la salud y al deporte. Hace unas semanas hablábamos con Ana Muguerza, quien en apenas unos instantes va a estar con nosotros en este plató, para hablar de diferentes cuestiones que tienen que ver con eso, la salud y nuestro deporte. La anterior oportunidad en la que tuvimos la ocasión de contar con Ana Muguerza en los estudios de Televisión Aranda, hablamos pues, de la importancia de la fuerza. Y en esta ocasión lo que queremos hacer o queremos repasar es los problemas lumbares, cómo también recuperarnos de ellos o también cómo prevenirlos. Este es un vídeo que nos ha preparado Ana Muguerza, el que vamos a ver a continuación y después vamos a ver algunos estiramientos de la musculatura de la zona lumbar, que nos van a ayudar a aliviar tensión y dolores. Sobre una superficie firme, con una pierna extendida en el suelo, abrazamos la otra rodilla fuerte contra el pecho. Colocando un pie sobre la rodilla, abrazamos la rodilla contra el pecho para lograr el estiramiento. Sentados sobre los talones, brazos completamente hacia adelante y espalda estirada, mantenemos la posición. En posición de caballero, con el tronco recto, llevar el peso hacia adelante hasta sentir tensión en la ingle. Vamos a flexionar la cadera hacia adelante sin doblar la columna y estirando la rodilla hasta notar tensión en la parte posterior del muslo. Esas recomendaciones y ya tenemos con nosotros aquí a Ana Muguerza. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. Bueno, importante, ¿no? Lo que veíamos, lo que nos has preparado, esos pequeños trabajitos fundamentales para recuperar los problemas lumbares. Efectivamente, al final son unos estiramientos muy sencillitos que pues bueno, nos van a ayudar a aliviar toda la tensión que tenemos en esa zona lumbar, pero bueno, que también nos vienen muy bien para tanto aliviar como para prevenir. O sea, es algo que se puede hacer en cualquier momento. O sea, indistintamente de un momento que hayamos pasado un pequeño trauma o si queremos reforzar esa zona lumbar, ¿no? Eso es, al final son ejercicios de estiramientos que no son agresivos, entonces sí que es verdad que si vienes con dolor, pues tienes que controlar un poquito más pues cómo los haces, el movimiento, o sea, que no te duela. La intensidad. Eso es, sino buscar pues eso, que te libere un poquito, pero si no tienes ninguna lesión y simplemente pues yo que sé, igual trabajas muchas horas sentado o sueles tener molestias, pues te viene muy bien también pues eso, para aliviar y para quitar esa tensión y prevenir pues que puedas tener posibles lesiones. Lo que hemos visto es que había muchos grupos musculares que se trabajan, tanto los glúteos, el psoas, el ilíaco, bueno, mucho, ¿no? El isquio. Sí, bueno, al final hablamos de la zona lumbar, pero es verdad que en la zona lumbar nacen muchos músculos, se insertan varios tipos de músculos, entonces claro, hay que prestarles atención un poquito a todos, porque normalmente se habla de lumbar y se cree por lumbar lo que es el cuadrado lumbar, que es la musculatura principal, digamos, pero sí que es verdad que ahí normalmente entran muchos otros músculos y que pues eso, hay que prestarles atención y trabajarlos un poquito. Veíamos algunos de esos, por ejemplo, el trabajo del glúteo. Yo no sé si todo el grupo de los glúteos o el glúteo mayor, glúteo menor, ¿qué nos da más problemas en una lumbalgia o, por ejemplo, en un problema también, bueno, pues que nos pueda llegar hasta el pie? Cuando, por ejemplo, también tenemos, no digo una lumbalgia, sino una ciática. Eso es. La ciática es otro tipo de lumbago que al final lo que le pasa es que se está presionando el nervio ciático. Por alguna lesión que tengamos, el nervio ciático está presionado. Y muchas veces es por problemas en el glúteo o en el piramidal, que son musculaturas pues eso, que están ahí apretando el nervio ciático y nos da esos dolores. Entonces, sí que es una musculatura que dices, joder, el glúteo, que al final es el culete, ¿no? que tendrá que ver, pero igualmente está ahí
vas al nervio por ellos y entonces se puede sentir presionado y muchas veces son problemas no de ciáticas sino de pseudociáticas, porque pues eso, por esa presión, porque no es que realmente esté el nervio dañado, sino que se está ahí presionando y entonces pues lo que tenemos que buscar es fortalecer esa musculatura y liberarla. Cuadro lumbar, vemos ahí trabajo de glúteos, como decíamos, muchos grupos musculares. Ana, ¿esto nos puede venir por una situación de estrés? ¿Esto nos puede venir por una sobrecarga muscular? ¿Cuáles son las principales causas de que tengamos un problema lumbar, una mala postura también? Bueno, todas las dolencias lumbares suelen venir muchas veces pues por una sobrecarga, por malas posturas, por trabajar, normalmente lo que más se habla es trabajar mucho tiempo sentado, que al final pues no tienes una postura correcta, ¿no? Estás igual pues más relajado y al final esa zona se va sobrecargando. Y luego también muchas veces nos puede venir dado por otro tipo de lesiones que tienen que ver más con la columna, quizás en esa zona, como son las hernias o las protusiones, que al final es una lesión en el disco vertebral, ¿vale? Y también pues, nos puede provocar dolor. Eso, claro, eso ya tiene otra solución porque es una lesión como tal. Pero bueno, si al final es algo muscular, liberando ahí un poquito y trabajándolo y fortaleciendo, controlando también las posturas, obviamente, pues se puede solucionar. Esos trabajos que veíamos, también importante el core para todo. Sí, desde Porque luego. Decimos y hablamos de glúteos, de todos esos grupos musculares que hablábamos, pero toda esta zona abdominal, lumbar, que prácticamente es el cuadro delantero, ¿no? Digamos. Claro, al final muy importante en la prevención es el core, que el core es toda la musculatura que nos rodea en el centro del cuerpo, ¿no? El core significa centro. Y el core hay que tenerlo fuerte, pues todos los abdominales, porque al final es parte de la musculatura que nos sostiene en nuestro día a día. Si no tenemos un core fuerte, probablemente una zona abdominal fuerte nos va a derivar en que vamos a recargar la zona posterior, la zona de los lumbares, del psoas, de los glúteos. Entonces es importante tener fortaleza en toda esa musculatura, tanto anterior como posterior, pues para tener una vida saludable y plena. Eso es, vida saludable, vida plena, que es lo que evidentemente queremos también pues repasar en este tiempo con Ana Muguerza, en este tiempo de Deporte Aranda. Salud y deporte, y salud también, buena salud la que está teniendo el Rivera Rugby, ¿no? Porque además hace poquito, ya lo explicábamos, no solo es entrenadora personal, sino que también es integrante del Rivera Rugby y conseguía, bueno, pues ponerse en ventaja en esa final de la Copa Norte, además con un ensayo tuyo final. Sí, bueno, un ensayo que nos costó un poquito porque nos lo pusieron las chicas de Gijón complicado, pero sí, bueno, lo logramos y ahora estamos esperando el fin de semana que viene a jugar la vuelta allí en Gijón contra ellas y a ver si podemos pues ganar y traernos la copa para casa, para Aranda. Bueno, el Rivera Rugby, que además quedaba tercero este año, logrando su mejor clasificación en la corta historia del 15 arlequinado, es trabajo muy físico, es trabajo en el que hay que trabajar tanto la fuerza que hablábamos en el programa anterior como la zona lumbar, pero no sé si os cansáis mucho porque al fin y al cabo lo que no tiene mucho sentido es lo que hablábamos también y hablaban los compañeros de Duero Deporte, que hay muchas semanas en las que no jugáis por cosas de la competición, ¿no? Sí, bueno, la verdad que este año está siendo un poco caótico porque es verdad que, bueno, la federación pues no se ha organizado bien y nos tienen ahí un poco en ascuas siempre hasta el último momento. Es verdad que al final el rugby es un deporte minoritario y más en mujeres, o sea que no somos muchos equipos en competición en Castilla y León y claro, eso al final no te permite como en otros deportes jugar cada fin de semana. Entonces se nos alarga más entre una competición y otra y bueno, al final los entrenamientos pues hay que hacerlos duros. Es verdad que la semana quizá de competición pues no le metes tanta caña porque pues al final preparas lo que es la competición, pero en las semanas que no tenemos partido estamos ahí pues como si el entrenamiento fuese el partido prácticamente. Hay que trabajar, pues ya te digo,
también es muy importante el trabajo de fuerza, el trabajo de las lumbares, fíjate en la posición. Eso es que digo yo que el Ribera Rubí cuenta con una preparadora física en toda regla, ¿no? Hombre, sí. Las chicas sí que es verdad que me preguntan mucho y yo las ayudo siempre que puedo, y también tenemos a nuestro entrenador, que es Gonzalo, que también está dedicado a ello y nos ayuda un montón. También mete mucha caña. Sí. Y es verdad que, ya te digo, pues hablando del trabajo de espalda y demás, nosotras en nuestro deporte es verdad que es una zona que nos sufre mucho pues por el tema de placajes, del trabajo en las melés, por ejemplo, entonces es algo que tenemos que tener fuerte sí o sí, pues porque si no acabas baldado, ya te digo. Bueno, hablamos de fuerza en el pasado programa, hemos hablado de los problemas lumbares, la prevención de los mismos, la recuperación también de ello. No sé de qué podemos hablar en el próximo programa, pero bueno, lo iremos meditando, sobre todo pues para poder contar con estas recomendaciones que queríamos también, bueno, pues traer con todos los televidentes de Televisión Aranda a este tiempo de Deporte Aranda. Ana, que nos volvemos a ver en un mes más o menos. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo con esta sección de deporte y salud. Les deseamos que disfruten del fin de semana, que pongan también en marcha todas estas recomendaciones y sobre todo eso, que disfruten del fin de semana. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche para contarles todo lo que ha dado de sí un fin de semana que se presenta de nuevo apasionante. Hasta entonces, sean muy felices.